Bueno, como les repetía recién, hoy tenemos que ver un tema que es bastante importante para el cálculo diferencial, que se llama diferencial e incremento de una función, pero antes vamos a definir, porque necesito esta definición, lo que es un infinitésimo. Un infinitésimo. ¿Ustedes qué entienden por infinitésimo? ¿Será lo mismo que infinito? ¿Qué dicen? Que sería infinito como hasta un cierto punto, ¿no? No, no. El infinitésimo, vos sabés que una función, mira, una función f, es un infinitésimo en un punto, ¿eh? Cuando x tiende a un punto o cuando x tiende al infinito, sí o solo sí, el límite de la función cuando x tiende a ese punto o a infinito me da un valor muy pequeño, infinitamente pequeño. Entonces, ¿cómo sería si es infinitamente pequeño? ¿Qué dicen? Inf- Ya no es infi- infinitesimal se llama. claro, ajá, y ponerle un valor muy, muy pequeñito. ¿Alguno me puede decir? 0,00000001. Claro, muy bien, ahí está. Entonces, vamos a repetir la definición. Están poniendo en el chat, sí, sí, más o menos así. Bueno, una función f es un infinitésimo en un punto, x igual a a o cuando x tiende al infinito, sí o solo si el límite cuando x tiende a ese valor a o al infinito da 0. Ahí está. Vamos a poner esa definición. O sea que f es un infinitésimo en x igual a a o cuando x tiende al infinito, sí o solo si el límite cuando x tiende a ese valor a de la función da 0 o el límite cuando x tiende al infinito de la función también da 0. Por ejemplo, a ver, f igual a x menos 4. ¿Dónde creen ustedes que esa función sería un infinitésimo? Lean la definición. Esto les va a ayudar mucho. ¿A qué valor tendría que tender a para que esto, al tomarle el límite, me dé 0? ¿Qué dicen? Pero, Si tiende a 0, mira, a ver, veamos. Usted me A dice dos. a 2, perfecto. A 0 no puede ser, porque si tomo el límite me daría menos 4, che. ¿Ve? claro, a 2, sí, sí. O sea que f es un infinitésimo en x X igual igual a a 2. 2. ¿Nada más? A ver si se animan a apostar de nuevo, che. ¿Nada Y más? menos 2 también, ¿o X no? igual a -2. Muy bien, perfecto. Entonces ustedes hacen el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado menos 4, perdón, a 2 de x cuadrado menos 4 y esto te da 0. Y si haces el límite cuando x tiende a menos 2 de x cuadrado menos 4, también te da 0. O sea que esta función sería un infinitésimo en x igual a 2 y en x igual a menos 2. Muy bien, perfecto. Y si les doy otro ejemplito, che, ¿a dónde sería un infinitésimo esta función? ¿Qué me dicen? 1 sobre x. Cuando valga 0 el 0. denominador. Muy bien, ¿eh? Entonces acá sería 0, ¿cómo dijeron? No sé si Cuando escuché tiende a bien. 0. Cuando X tiende a No, 0. No, no, cuando X tiende a 1. 1 sobre 1 daría 1. Me, Para que sea infinitésimo, ¿qué me tendría que dar? Lean acá, lean acá.
el límite, ¿cuánto me tendría que dar? 0. 0. Entonces, ¿a qué tiene que tender x acá? A infinito, profe. Sí, señor, muy bien, a infinito, muy bien. ¿Eh? Entonces, 1 sobre x sería un infinitésimo cuando x tiende a infinito. Perfecto. Muy bien. ¿Se entendió la definición? Tiene que ser siempre igual a 0, ¿no? El límite. El límite. Ojo, el límite. Porque si vos haces acá, ¿no es cierto? 1 sobre acá, vos vas dando valores, nunca va a llegar a 0. Tiene que tender a 0. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta acá o no? Sí. ¿Sí? Bueno, ahí pauso esto y les mando la foto al grupo. Bueno, si retomamos la definición de límite, lo que podemos observar es lo siguiente. Si nosotros dijimos acá que el límite, cuando x tiende a A de f, esto va a ser igual a un número L, ¿no? El límite cuando x tiende a A de f igual al número L, podemos observar que esta expresión es equivalente a escribir el límite cuando x tiende a A de f de x menos L, y esto me va a dar igual a 0. Eso me va a dar igual a 0. Y si esto a mí me da 0, si esta expresión que está acá me da 0, cuando x tiende a ese el valor a, el límite me da 0, ¿qué sería esto que está acá? Díganme, si el límite cuando x tiende a me da 0. Un infinitésimo. Un Muy infinitésimo. bien, y los infinitésimos, por ejemplo, se simbolizan de esta manera. Phi de x, ¿ves? Alfa x, beta x, phi de x. Entonces ese sería un infinitésimo. Perfecto. Sería un infinitésimo, ¿por qué? Porque si yo tomo el límite cuando x tiende a de la resta entre la función y el límite, esto me da como resultado 0. Perfecto. Bueno, y nosotros podríamos deducir algo muy importante acá. Si yo estoy diciendo, ¿no es cierto?, que la función menos su límite es igual a un infinitésimo, yo puedo decir que la función va a ser igual a un infinitésimo más su límite. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Van entendiendo esto? Si la función Sí, menos su profe. límite es un infinitésimo, entonces la función va a ser un infinitésimo más su límite. Y esto es importante, che. Siempre en dónde, che. Este en dónde es un infinitésimo. ¿En dónde es un infinitésimo? En x igual a a. Cuando x tienda al valor a. Entonces podemos acá deducir, ¿no es cierto?, que toda función es igual a la suma de su límite más un infinitésimo. Y eso podemos hacer un ejemplo si ustedes quieren. Yo puedo decir, ponele, si yo tomo la función, mira, x cuadrado menos 3. X cuadrado menos 3. Vamos a analizar esa función. Y vamos a tomar el límite cuando x tiende a 3. Díganme, ¿cuánto da ese límite? ¿Cuánto les da? 6. 6. Perfecto. Entonces, este que está acá sería la función, ¿sí? Este que está acá sería el límite. Ese sería el límite. Díganme, ¿cómo sería el infinitésimo según eso? ¿Cómo sacaría yo el valor del infinitésimo? La función menos el número del límite. O sea que el infinitésimo va a ser la función x cuadrado menos 3 menos, ¿qué me dijeron? Menos L. Límite. Perfecto, Menos L, muy que sería bien. 6. ¿Cuánto les da esto? 0 no da. No, Menos 9. menos 9. Este es el infinitésimo. ¿Para qué
¿Para cuándo sería un infinitésimo eso? Díganme. ¿En qué valor? Cuando X En tiende 3 y a... menos 3. En 3 y menos 3, 3. profe, y menos 3. Ahora estamos analizando en 3, ¿no es cierto? Bueno, veamos si es verdad. El límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado menos 9 me da 0. O sea que esto que está acá sí es un infinitésimo. ¿Mm? Perfecto. Muy bien. Listo. Eso necesitamos que veamos primero para cuando hagamos el desarrollo del diferencial, el incremento de una función, yo les hable de infinitésimo, ustedes sepan lo que estamos hablando. Bueno, ahí seguimos. Bueno, ahora vamos a suponer que la función igual a f de x es derivable en el intervalo cerrado AB. En un valor x cualquiera de ese intervalo cerrado, la derivada se calcula de la siguiente manera, cosa que ya hemos visto nosotros. La derivada era el límite cuando delta x tiende a 0, ¿no? Del cociente incremental. El cociente incremental sería delta y sobre delta x. Y esto me da a mí la derivada. ¿Se acuerdan de esto? El límite cuando delta x tiende a 0 del cociente incremental. Esa sería la derivada. ¿Se acuerdan, chicos, o no? ¿Mm? Sí, profe. Esa era la definición. Definición Sí, de profe. derivada. Bueno, cuando delta x tiende a 0, cuando esto tiende a 0, la razón delta y sobre delta x tiende a un número determinado f' de x. O sea que cuando delta x tiende a 0, este cociente incremental tiende a un valor determinado que sería la derivada. ¿Mm? Fundamental esto, concepto. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos deducir? Que la diferencia de la derivada, que la diferencia entre la derivada y este cociente incremental va a ser un valor infinitamente pequeño. Si nosotros le decimos que cuando delta x tiende a 0, este cociente incremental, delta y sobre delta x, tiende a este valor, significa que no es el mismo, tiende, se hace muy próximo. Por ejemplo, le doy un valor a delta x y me da 4,9. Le doy otro valor a delta x, más chiquito, o sea, cuando tiende a 0, 4,99. Le doy otro valor, 4,9999. ¿A qué valor está atendiendo ese límite? 5. A 5, pero en ningún momento dije que es 5, ¿no es cierto? Primero 4,9, entonces igual hace 5 menos 4,9 te da 0,1. O sea que la diferencia te da un valor muy chiquitito, y ese valor va a ser cada vez más chiquitito a medida que el delta x se haga más chico todavía cuando tienda a 0. Entonces por eso se dice que, fíjense, que delta y sobre delta x se diferencia de la derivada en un valor muy pequeñito. Ese valor muy pequeñito es lo que hemos visto recién, che. ¿Qué sería esto? ¿Qué sería esto? El infinitésimo. Muy bien, ese es el infinitésimo. Perfecto, ese es el infinitésimo. Muy bien. Entonces, mirá, ¿quién sería la función ahí? ¿Cuál sería la función ahí en ese límite? Díganme. F derivada. Cociente incremental. El cociente incremental. Entonces, el cociente incremental delta y sobre delta x va a ser igual a, fíjate, el infinitésimo más, esto sería el límite que vimos recién, más f' de x. O si quieren ver, el infinitésimo más el límite. Eso es lo que vimos nosotros. Que toda función, recién vimos, lo vimos así, que toda función era igual a un infinitésimo más su límite. Eso es lo que vimos recién. Y por eso necesitaba ese concepto yo acá. Entonces, toda función es igual a el infinitésimo, que este es un valor infinitamente pequeño, más el límite. Y este es el límite, porque es el valor hacia el cual tiende esto cuando delta x tiende a 0. Hasta ahí vamos bien, vamos juntos hasta acá, che. Sí, profe, de 10. Bueno, miren lo que vamos a hacer ahora. Nosotros ahora a esta expresión que está acá, la vamos a multiplicar miembro a miembro,
Ahí, lo voy haciendo un paso más, che, total no cuesta nada. Delta I sobre delta X es igual vamos a multiplicar miembro a miembro por delta X. ¿Por qué se multiplicaba miembro a miembro? ¿Para qué era? Para que no varíe el resultado. Para que no varíe la igualdad. Muy bien, para que no varíe la igualdad. Bueno, miren. Entonces acá nos va a quedar que delta I. A esto lo voy a acomodar. Voy a poner primero f' de x por delta x más phi de delta x por delta x. Y esto me interesaría, a ver, perdón, ahí, che. Ahí está. Esto me interesaría que lo analicemos. ¿Mm? Esto que está acá, chicos, es el incremento en i. Ese es el incremento en i. Y este incremento en i de la función está compuesto por dos términos, che. Este sería un primer término y esto sería un segundo término. Por dos términos. Entonces el incremento de la función está compuesto por dos términos. Este primer término que está acá es lineal en relación con delta x. ¿Y saben cómo se llama? Este es el famoso diferencial. Ese es el famoso diferencial de la función. Y bueno, y ahora yo quisiera que ustedes me digan, che, ¿qué sería esto que está acá? ¿Qué sería para Incremento ustedes? de la El función. incremento. Incremento. ¿Esto sería un incremento? Eso sería un número, profe. Esto sería un valorcito, perfecto, un valor grande o pequeño. ¿Qué dicen ustedes? Pequeño, porque es Pequeño. infinitésimo. Entonces esto sería eso sería un infinitésimo, muy bien. Es un infinitésimo cuando delta x tiende a 0. Perfecto. Y esto dijimos que se llama incremento De la función. de la función. Entonces, el incremento de la función está compuesto por dos términos. Uno que se llama diferencial de la función, que es lineal respecto del delta x, y otro que es un valor muy pequeñito que es un infinitésimo. Y este es un infinitésimo cuando el delta x tiende a 0. Perfecto, muy bien. ¿Qué significa que esto sea un infinitésimo, che? Ahí pasa que no quiero... Ahí está, ahí está. ¿Saben qué significa que sea un infinitésimo? Significa lo siguiente, que el límite, cuando delta x tiende a 0 de esa expresión, ¿cuánto me tendría que dar? 0. Perfecto, para que sea un infinitésimo eso tendría que ser 0 cuando delta x tiende a 0. Muy bien. Bueno, ahí hemos definido lo que es el incremento de la función y lo que es el diferencial de la función. El incremento de la función, el incremento de la función, que ya lo vamos a ver gráficamente para que se vea mejor, el incremento delta i sería el f de x más delta x menos el f de x. Y el diferencial de la función, que es lo que acabamos de definir recién, es la derivada evaluada en un punto por el delta x. Acá está. Y vamos a ver, fíjense, si yo les dije a ustedes que esto es un valor infinitamente pequeño, entonces, ¿qué podríamos decir nosotros? Que el incremento y el diferencial, ¿cómo podrían llegar a ser si el incremento de la función es la suma de estos dos? Pero esto es tan chiquitito, es muy chiquitito, entonces, ¿cómo podría llegar a ser esto con esto? ¿Qué dicen? ¿Le entienden la pregunta o no? ¿O vuelvo a hacerla?
serían la mitad. Mira, lo hago de nuevo. ¿Qué dijimos? Que esto, cuando delta x tiende a 0, ¿qué es? ¿Qué es esto? Profe, se está viendo muy mal. Cuando delta Hola. x tiende a 0, ¿qué es esto, chicos? Profe, Sí, disculpe, se lo está viendo muy chiquito y con muy poco internet. Claro, se le escucha medio trabado a veces. Se le ve la pantalla muy chica a usted, profe. a ver, para. Ahí cambia de red, para. Ah, Ahí se ve bien. Ahí, profe, ya mejoró. Ahí está volviendo. ahí estamos. Mirá, vamos a hacer una ¿Cuál cosa, era che. la pregunta, profe? Explico esto de nuevo rapidito, ¿ah? Para que lo vean mejor, ¿eh? Si recién se estaba viendo medio mal, lo explico de nuevo. No, no me cuesta nada hacer eso. Pero igual, Sí. no tanto drama porque fue solo la parte del final. Onda, recién se puso. Ah, bueno, ¿esto le entendieron? Hacemos un pequeño repasito, y de Bueno, paso ya queda mejor, se ve un poquito mejor en la, en la grabación. Acá voy a poner fijar el video, a ver. Mire, habíamos definido la derivada como el límite cuando delta x tendía a 0 del cociente incremental delta y sobre delta x. Y eso me daba la derivada de la función, ¿no? Nosotros dijimos que este cociente incremental, cuando el delta x tendía a 0, se aproximaba a este valor. No era igual, se aproximaba. Entonces, ¿qué significa? Que la diferencia del cociente incremental y la derivada me da un valor muy chiquitito que se llama infinitésimo. ¿Mm? Y nosotros habíamos visto recién, cuando habíamos visto infinitésimo, que toda función se puede expresar como la suma de un infinitésimo y su límite. Entonces, acá sería esta la función. Entonces, la función es igual a la suma del infinitésimo más su límite. ¿Ven? ¿Vamos juntos bien hasta acá? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ahora miren, ¿qué voy a hacer yo? Voy a multiplicar ambos miembros para que la igualdad no varíe por delta x, donde ese delta x tiene que ser distinto de 0. Entonces, multiplico ambos miembros y me queda acá delta i. Y a este delta i le llamamos incremento de la función. Y el incremento de la función es, ¿ven? El valor de f de x más delta x menos f de x, que ya lo vamos a ver gráficamente, que se ve mucho mejor gráficamente, ¿sí? Este sería el incremento de la función, y que el incremento de la función estaba compuesto de dos términos. Uno, que es el f' de x por delta x, que es el diferencial de la función, y otro término que es un infinitésimo. Y esto es un infinitésimo porque cuando delta x tiende a 0, esto se va a anular, tiende a 0 también. Entonces, este es un valor más un infinitésimo. Este valor que está acá es un valor muy chiquitito, muy pequeño. Si vos decís, por ejemplo, el delta i, recién cuando hablamos, ¿no es cierto? Que delta i sobre delta x era como un 4,9 y la derivada era 5, tendía a 5, el infinitésimo es un valor muy chiquito, ¿sí? Entonces, yo la pregunta que les hice recién, si esto es un infinitésimo, es un valor infinitamente pequeño, ¿cómo van a ser prácticamente estos dos valores que están acá? Esto me va a dar un valor y esto me va a dar un valor. Y Iguales no también van a ser. serían muy pequeños, profe. No, no Van a necesariamente. ser Mayores. iguales. Parecidos. Parecido, y por ahí han dicho, che, son casi iguales. Son casi iguales. ¿Por qué no llegarán a ser iguales? A ver. Porque a uno se le suma una Si parte fueran infinita. iguales darían 0. ¿Por qué daría 0, Porque che? uno se le suma el infinitésimo. Claro, porque exactamente, porque acá el diferencial, ¿no es cierto? Más el infinitésimo te daría el incremento. Entonces, pero este es un valor muy chiquitito, un valor muy pequeño. O sea que el diferencial tiende a ser igual a el incremento, pero no son igual.
el diferencial tiende a ser igual al incremento, o el incremento tiende a ser igual al diferencial de la función. Pero no son iguales porque recuerden que el diferencial más un pequeño valor, eso me estaría dando como resultado lo que es el incremento de la función. ¿Cómo se simboliza el diferencial? De esta manera. Diferencial de y es igual a la derivada por el incremento en x. Bueno, hasta acá, ¿le van entendiendo? ¿Esto lo van entendiendo o no? ¿Hay algo que no hayan entendido acá? Así hacemos la interpretación geométrica. Por mi Profe, parte, lo que entiendo ten- bien, profe. Ajá. ¿Van entendiendo? Justo donde hablan los dos juntos. No sé si alguno me dijo que no. no, lo que yo me refería es que lo que habría que calcular es lo que está allá, el diferencial de I y delta de I. Claro, nosotros vamos a ver lo que hemos hablado acá, vamos a ver, vamos a poder verificar esta expresión que está ahí. Y para que vean ustedes qué es gráficamente el incremento y qué es gráficamente el diferencial y por qué no llegan a ser iguales. Eso vamos a ver ahora. Ah, bien, gracias. Ahí les mando la fotito al grupo, para un ratito la grabación. ¿Ahora se está viendo bien o no? ¿Se ve Sí, bien? profe. ¿Eh? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ver la interpretación geométrica. La interpretación geométrica del diferencial y el incremento de la función. Acá vamos a tomar un punto P de la función cuyas coordenadas sean x y acá tenemos f de x. Perfecto. Vamos a trazar una recta tangente. La recta tangente en el punto P recta tangente en el punto P, y lo que vamos a hacer es incrementar a este valor de x en un delta x. O sea que esto sería para nosotros el delta x. Entonces, si vos estás, mira, acá, en x, y querés llegar a ese punto, díganme, ¿qué tendría que poner acá? X Ahí más está. delta de X. Muy bien, x más delta x. Y su imagen sería, a ver, ¿qué pongo ahí? La imagen de x más delta x, ¿cómo pongo acá? F de X más delta de X. Muy bien, perfecto, muy bien, che. Entonces ustedes pueden ver que acá, al haber incrementado, ¿ve? Al haberse incrementado la variable x, ¿qué pasó con la variable y? También se incrementó en un delta y. ¿Ve? También se incrementó en un delta i. Entonces ahí podemos ver nosotros ya que el delta i es la resta entre f de x más delta x y f de x. ¿Ven? Ahí está el delta i. Entonces vamos a hacer una cosa. Lo voy a traer hasta acá delta i. Esto lo vamos a borrar. Ahí tenemos el delta i. Ahí está el delta i, chicos. Fíjense, a este sería un punto P, a este le vamos a poner un punto Q, a eso le vamos a poner R, y a este le vamos a poner T. Ahí está. Miren, ¿cómo se llamaba este ángulo? A ver, ese ángulo que está ahí. ¿Cómo se llamaba ese ángulo? ¿Se acuerdan? El que le da, el que está relacionado con la pendiente de la recta. Ángulo de inclinación. Y la pendiente de la recta, ¿sí? Le vamos a poner M a la pendiente de la recta, era la tangente de ese ángulo. O sea que la pendiente de esta recta era la tangente del ángulo de inclinación. Perfecto. ¿Cuánto valdría este ángulo, che? Díganme. Vamos. ¿Cuánto daría ese ángulo? Sería el mismo, ¿no? Es el mismo, perfecto, es el mismo, ¿ves?
vos tenés dos paralelas cortadas por una transversal, entonces tenés los mismos ángulos se forman. Y acá, ¿qué tenés? Hay un ángulo de 90, un ángulo recto. Entonces ahí, ¿qué estarías definiendo? Un Triángulo. Rectángulo. Muy bien. Entonces nosotros podríamos decir, nosotros podríamos decir acá que la pendiente, a ver, ahí podríamos poner que la pendiente de la recta tangente, la pendiente de la recta tangente, te daría la tangente de ese ángulo alfa. Y esa tangente sería, ¿no? TR, ¿está bien? TR sobre PR. Perfecto. TR sobre PR. Ahora bien, una pregunta, che. A ver, ¿qué representaba geométricamente la derivada? ¿Qué representaba La pendiente de la geométricamente? recta La tangente. pendiente de la recta tangente. O sea que esto sería la derivada, ¿o no? ¿Qué dicen? Sí, profe. Sí. Esta sería la derivada. Sí. Y ahora mira, ¿qué es TR? TR. Este TR no sabemos qué es hasta ahora. Y PR, si sabemos qué es, mira. PR, de acá hasta acá, ¿qué sería PR? Delta X. Ese sería el delta X. ¿Eh? Entonces vamos a tener TR sobre delta X. ¿Mm? Si yo multiplico miembro a miembro por delta X, ¿qué nos va a quedar? Voy a seguir acá, chicos. Si multiplico miembro a miembro, a ver, voy a poner acá, mira, TR por, no, igual a F', TR Por sobre delta delta T. X. Ahí está, TR sobre delta X sería F de X, F' de X. Bueno, lo que quiero hacer yo acá es multiplicar ambos miembros por delta X. ¿Qué me va a quedar Se ahí? simplifica TR ahí y entonces queda FX. Ajá. Ahí te queda que, fíjate, que TR es igual a F' de X por delta X. Y nosotros habíamos definido recién teóricamente que, a ver si se acuerdan, delta I era F' de X por delta X más, y acá venía el infinitésimo. Infinitésimo. Eso habíamos definido recién. Y ahí está, ahí tienen esto ustedes. ¿Cómo le habíamos llamado a esto nosotros? A F' de X por delta X. ¿Cómo le habíamos llamado? Diferencia. Diferencial de una El función. diferencial. Muy bien. Este sería el diferencial. Y mirá, F' de X por delta X es el diferencial. Entonces, ¿qué es esto, che? ¿Qué es esto? El diferencial, profe. Exactamente. O sea que TR sería el diferencial de la función. Muy bien. Ahí está. ¿Ven? Entonces, ustedes tienen que esto sería el diferencial de la función. ¿Ven? Ese sería el diferencial de la función. ¿Esto qué sería? El delta I. El delta I. ¿A qué es igual al delta I? Al diferencial más un qué. Infinitésimo. Infinitésimo. Entonces, ¿qué sería esto? El infinitésimo. Este sería un infinitésimo. Perfecto. Ese es el infinitésimo. Infinitésimo. Ahí está. ¿Eh? Entonces, ahí gráficamente ustedes pueden observar que el delta I es igual al diferencial más un infinitésimo. Y a esto nosotros, ahora cuando hagamos un ejercicio, le vamos a poner que es un error. Es un error. Es un valor muy chiquitito ese que está ahí. Ahí podríamos decir también, che, ¿no? Ahí se puede ver que ojo, esto está muy, muy grande, ¿no? Esto está muy grande, o sea, esto realmente es un valor muy chiquitito, che, nada más que yo lo hice grande para que ahí se vea, para que ustedes entiendan el concepto de lo que estamos trabajando acá. Entonces, bueno, ahí podemos ver nosotros gráficamente que el delta I, que es este que está acá,
es el diferencial más el infinitésimo. Bueno, ¿se entiende? ¿Se entiende gráficamente lo que hemos visto en forma teórica? Sí, profe. Bueno, ¿seguro? Sí, ¿Seguro? profe. ¿No hay preguntas? Bueno, ahí les mando la fotito. Ahí pongo en pausa la grabación. Fíjense, acá tenemos la función, tenemos el punto P, ¿sí? De coordenadas x, f de x, incrementamos a x en un delta x, y ven acá, para x más delta x, su imagen sería f de x más delta x, y el punto sería q en la curva, ¿no? Acá lo que hice es trazar la recta tangente en el punto que P hacia a la gráfica de y igual a f de x. Bueno, esta sería la imagen cuando para el valor de x, ¿sí? Cuando la función toma el valor x. Y después, esta sería la imagen para ese valor de abscisa x más delta x. Ahora bien, este valor, que es f de x más delta x, yo lo podría, si esto que está acá es un infinitésimo, ¿cómo hemos dicho que es ese valor? ¿Cómo hemos dicho que es ese valor, chicos? Cero. Muy pequeño. Exactamente. Es un valor muy pequeño. Nosotros hemos dicho que es un valor muy pequeño. Si es un valor muy pequeño, significa que el f de x más el diferencial, el f de x más el diferencial, ¿cómo sería con este? ¿Cómo sería el f de x? Porque acá tengo f de x. Le sumo el diferencial y me va a dar ese punto en y. ¿Cómo sería, che, este valor con respecto a x? No es igual, ¿no es cierto? ¿Por qué no es igual? Y porque Porque se le suma el infinitésimo. acá faltaría un poquito, ¿no es cierto? ¿Y cómo sería, che? ¿Cómo sería si no es igual? Muy Muy próximo, próximo. padre. Muy próximo, muy bien. ¿Y sabes cómo se llama este? Valor aproximado. Entonces, cuando a vos te pidan el valor aproximado, el valor aproximado va a ser igual a la imagen de x más el diferencial. Perfecto. Perfecto. Bueno, ¿estamos? ¿Quedó entendido? Que ese que es puntito que está aquí, está muy cerquita de la imagen de la abscisa x más delta x, ese valor es el valor aproximado. Entonces, si nos piden sacar a nosotros el valor aproximado a la imagen de x más delta x, tenemos que hacer la imagen de x más el diferencial. Eso es lo que tenemos que hacer para sacar valor aproximado. Y si nos pidieran sacar el error, el infinitésimo, si nos piden saber qué error se comete si yo reemplazo el valor aproximado por ese valor f de x más delta x. ¿Cómo sacaríamos el error? Ahí lo pueden ver, miren, ahí está el error. ¿Cómo sacarían ustedes el error? ¿Como una resta? ¿Entre qué? Entre la imagen de x más delta x menos el valor aproximado. Muy bien, muy bien. O sea que acá yo puedo poner que ese error, ¿no es cierto?, va a ser la resta entre f de x más delta x menos el valor aproximado. Perfecto. Y lo pongo en valor absoluto, che. Me lo pongo en valor absoluto porque ya vamos a ver que hay situaciones en donde el diferencial, o sea, el diferencial es más grande que el incremento de la función. Por eso, lo pongo en valor absoluto. Bueno, ahí les paso la foto de eso. Lo que sí, a mí me gustaría que quede en clarito, ¿no es cierto?, que la interpretación, ¿no es cierto?, del diferencial. El diferencial de una función f correspondiente a los valores de x y delta x es igual al incremento
de ordenada de la recta tangente a la curva, en el punto X respecto de delta X. Nosotros hicimos recién el gráfico de una función, una curva genérica, ¿no es cierto? Y hemos tomado, ¿qué cosa? Hay una recta tangente en un punto. Y esa es la función, la gráfica de la función. Ahí hemos tomado la recta tangente, y el diferencial es este. Este es el diferencial. Fíjense, ese es el diferencial. Entonces, ¿qué hemos dicho nosotros recién el diferencial? ¿Qué hemos dicho como la interpretación geométrica? Que el diferencial de la función f correspondiente a los valores de x, que sería este, y este sería mi delta x, ¿no? Fíjense. Y delta x, a los valores de x y delta x, es igual al incremento de ordenada de la recta tangente. Al incremento de ordenada en la recta tangente. Entonces, vos estabas acá en ese punto P. Cuando vos incrementaste a la variable x en un delta x, ¿qué se incrementó? Se incrementó, fíjense, en ordenadas la recta tangente, eso. Ese sería el incremento en ordenadas de la recta tangente. Entonces, eso que está ahí sería el diferencial. Entonces, ¿qué es el diferencial geométricamente? Cuando a vos te dan la función, te dan un valor de x y te dan un delta x, el diferencial es el incremento en ordenada de la recta tangente de ese valor de x respecto de ese delta x. Esto sería el concepto de diferencial. ¿Te ha entendido, che? Geométricamente, ¿no? Ese sería el concepto de diferencia. ¿Se entiende? ¿O no? ¿Podrías repetirlo, profe? Que no me Sí. quedó muy claro. Borremos esto. Borremos. Vos tenés la gráfica de la función y igual a f de x. Tenés un punto de la misma, un punto P, y yo acá tengo, este sería el valor de x, esta sería su imagen. Lo que voy a hacer ahora es incrementar a x. Incremento a x en un delta x. Entonces este sería el x más delta x. Al incrementar a x en un delta x, fíjate, voy a trazar la recta tangente. Esta sería la recta tangente. ¿Y qué puedes observar vos? Que la recta tangente en este valor de x, respecto de ese delta x, se incrementó este segmento. Ese segmento que está ahí, ese incremento en ordenada, ese incremento en y, es el diferencial. Es lo que se incrementa la recta tangente para ese valor de x respecto de este delta x. ¿Se entiende? Sí, profe, sí, sí. No Sí, es profe. el incremento de la función. No es el incremento de la función, porque para este delta x, la función se incrementa, mira. Este sería el f de x más delta x. Entonces, esto sería el incremento de la función. ¿Me entendés? Entonces, la función se incrementa de forma distinta de cómo se va incrementando en la recta tangente. Y el diferencial, que es el incremento en ordenada de la recta tangente respecto de un valor de x y su delta x. ¿Estamos o no? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, ahora Sí, vamos a hacer profe. un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Ese es el concepto que tienen que tener ustedes. Bueno, dice, hallar el valor aproximado a f de x más delta x, aplicando el concepto de diferencial, si la función es x cuadrado más x más 1, en x vale 2 y el delta x vale 0,01. Bueno,
nos piden el valor aproximado. ¿Cómo sacamos recién el valor aproximado? A ver, si alguno se F de acuerda. X más diferencial. Valor aproximado es f de x más el diferencial. Muy bien. Perfecto. Bueno, saquemos esto. Lo tenemos que evaluar, che. ¿X cuánto vale? 2. Entonces, el f de 2, voy a calcular la imagen. Tengo que reemplazar el 2 en las x de la función. Dicten, vamos. No hagas en la calculadora, ¿eh? Eso no hace falta calculadora. ¿Cuánto da? 7. Muy 7. bien. Siete. Perfecto, che. Entonces acá va a ser el f de 2 más el diferencial. Y yo ya tengo el f de 2. Es este. ¿Ves? Ya tengo. 2 más. Ahora tendré que sacar el diferencial. ¿Cómo saco el diferencial? F' A ver. de X por delta de X. Muy bien. Excelente. Bueno, derivemos la función, dale. 2X más 1, ¿no da? Muy bien, 2x más 1. Y ahora vamos a evaluar x igual a 2 en la derivada. Vamos. ¿Cuánto da eso? 5. 5. 5. Entonces, ya tengo cuánto vale la derivada. Entonces acá, para sacar el diferencial, va a ser la derivada. ¿Por quién? Delta de Delta X, X, que es Delta X. 0,01. 0,01. Muy bien. ¿Cuánto da eso? No hace falta calculadora, vamos, rápido. ¿Cuánto da eso? 5,01. ¡Ay, sonaba! 0,05. Bueno, 0,05. Perfecto. Y acá tenemos, esto no es 2, es 7. ¿Ven? 7 es esto. Y acá el diferencial es 0,05. Sumen. Sumen. 7,05. 7,05. 7,05. Perfecto. Este sería el valor aproximado. ¿Valor aproximado a quién, che? ¿Ese es el valor aproximado a quién? ¿Mm? ¿A quién el Al aproximado? error, ¿no era? No, fíjense. Lean el Al enunciado. infinito. Lean el enunciado. El borroso, profe. De fx más de x. A f de x más delta x. Perfecto. Valor aproximado a f de x más delta x. ¿Cómo sacamos esto? El f de x más delta x. A ver. ¿Cuánto sería? O sea, x más delta x. ¿Cuánto vale x? 2. 2. 2. ¿Cuánto vale el delta x? 0,01. ¿Cuánto sería la suma? 2,01. 2,01. 2,01. Entonces, x más delta x sería 2,01. Entonces, si yo quiero sacar el f de x más delta x, yo sé que ahora tengo que sacar el f de 2,01. Entonces, tengo que reemplazar 2,01, calcular la imagen, y para calcular la imagen tengo que reemplazar ese valor en las x de la función. O sea que me quedaría 2,01 al cuadrado más 2,01. Acá sí vamos a necesitar calculadora, más 1. ¿Cuánto les da eso, chicos? 7,05. 7, 0,0501. 0,1. Ajá. ¿Eso es todo? Sí, profe, a mí me da eso todo. 7,0501. Sí, a mí también me da eso. Mira, este sería el f de x más delta x. Ese sería el f de x más delta x. Díganme, ¿es aproximado este valor a ese? Sí, profe. Sí. Es Sí, casi pero igual. Aproximado. Es casi igual, muy bien. ¿Por qué no es igual? A ver, ¿por qué no es igual? Porque Hemos a ese aprendido- Vamos valor al habría que infinitésimo. sumarle. Muy bien, hayan dicho algo fundamental. ¿Qué han dicho? Que hay que sumarle el infinitésimo.
Muy bien. ¿Y cuánto vale el infinitésimo? 0,01. Mm, Perdón, 0,05. no. El 2,01. infinitésimo, que sería el error, ¿eh? Y si es el error, ¿cómo hemos aprendido a sacarlo recién? restábamos. Restábamos La imagen de... f de x más delta x menos el valor aproximado. aproximado. ¿Y cuánto es f de x más delta x? ¿Cuánto me dio? 7,0501. Menos el valor aproximado. 7,05. Ahora vamos a poder sacar cuánto vale ese error, che. A ver, ¿cuánto les da? 0,01. 0,0001, ¿eh? Que es lo mismo que poner 1 por 10 a la menos cuánto, a ver. Menos 4. A la menos A la 4. menos 4. 4. Mira, ese es el error, ¿eh? Ese es el error. Es un valor muy pequeñito, fíjate vos, es un valor muy pequeñito, ¿eh? Mira lo que vale f de x más delta x, 7,0501. Lo que vale el valor aproximado, lo que vale el diferencial y lo que vale el infinitésimo. Esto sería un infinitésimo. ¿Mm? ¿Hay alguna acá cosita que no hayan entendido? ¿Hay algo que no hayan captado muy bien? ¿Hay alguna duda? Pregunta. ¿O no? ¿O vamos bien? No, profe. Por mí, vamos bien. Vamos bien, profe, por ahora. ¿Eh? Bueno. Sí, profe, vamos bien. Perfecto. ¿Sabes qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir vamos a trabajar acá en el GeoGebra. Vamos a trabajar en el GeoGebra. Les voy a compartir pantalla para que veamos todo lo que hemos calculado nosotros.